Este es solo uno de los temas que queremos conversar con el ministro Sebastián Sichel. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos en Marca Registrada. Hola Mónica, mucho gusto. Quisiera preguntarle respecto de este tema, ¿qué le parece que se produzca esto y cómo se zanjó finalmente también este tema? Y si hay un compromiso de las autoridades de tratar de incluir lo más posible también lengua de señas en otras actividades en las que se comuniquen medidas importantes, como ya se ha hecho hace algunos años, por ejemplo, con la cuenta pública presidencial. Exactamente. Mira, como contó la ministra Rubilar, se reunió con la organización y estamos avanzando en solucionar este problema, pero lo importante es que estamos dando pasos gigantes para que lo que eran circunstancias extraordinarias, que en algunos lugares hubiera traducción del lenguaje de señas, se transforme en una política permanente del Estado en todas sus comunicaciones. Lo que hizo, y el importante avance que hizo Carla Rubilar, fue incorporarla, bueno, con los detalles que tú estás contando, pero lo que queremos resaltar es que queremos ser consistentes en esto y finalmente ir avanzando cada día más en disminuir las brechas que excluyen a muchos finalmente la posibilidad de saber lo que como gobierno estamos comunicando, y la CEGECOP está haciendo un trabajo en eso. Ya a futuro entonces se les va a preguntar primero por los intérpretes a las organizaciones que tienen experiencia en aquello, supongo, ¿no? Exactamente, eso es lo que el aprendizaje de esta experiencia, es lo que comunicó Carla Rubilar. Perfecto. Y con SENADE además estamos trabajando fuertemente en mantener mucho más fluida la relación con estas organizaciones, de manera a tener a disposición intérpretes capacitados para estos casos. Vamos a otro tema, ministro, que tiene que ver con el anuncio que se hizo respecto de las terapias. Las terapias son desde fonoaudiología, kinesiología, hay tantas otras más como terapia educacional, terapia ocupacional, y otras que al día de hoy la verdad es que eran completamente insuficientes en el sistema público y privado. En menos de una semana se podían ocupar todas las prestaciones que estaban permitidas para un año para una persona en situación de discapacidad. Resúmanos cuál es la noticia en el fondo y cuál es el cambio que va a haber ahora. La reflexión que tú haces, la que hicimos al interior del Ministerio con SENADE, teníamos un desafío gigante. Sabíamos que las personas discapacitadas, finalmente la cantidad máxima de prestaciones que podían recibir al año, no podían en ningún caso ayudar a rehabilitar en los casos que era necesario o trabajar la discapacidad si era así. ¿Qué se anunció ayer? Se anunciaron tres cosas súper relevantes. Lo primero es que se eliminan los topes para la kinesiología y la fonoaudiología, por lo tanto serán cuantas prestaciones sean necesarias para la persona que necesita estas prestaciones, las que cubre finalmente el sistema de salud. Y además se incorporó por primera vez la terapia ocupacional, es decir, se le dio código en FONASA, y esto va a incorporar las prestaciones en el sistema público, en el sistema privado de terapia ocupacional con cobertura, lo que va a significar que antes la terapia ocupacional, que no estaba incorporada en ningún tipo de seguro público o privado, hoy día va a estar incorporada en casos como por ejemplo las coberturas de FONASA. Esto significa que familias que pagaban entre 25.000 y 30.000 pesos por una prestación, hoy día van a estar entre 5.000 y 7.000 pesos, porque el resto lo va a cubrir el sistema de seguridad pública o privada. Es un avance grande, sabemos que no es suficiente. En el caso de las dos primeras es necesario estar en el Registro Nacional de Discapacidad, y en el caso de terapia ocupacional es en todos los casos la cobertura. Son pasos de a poco que estamos dando, pero creemos que son significativos. Ayer conversamos con una serie de organizaciones, con gente del Teletón, y nos comunicaron lo importante que era esto. Varios de estos trabajos lo estaban haciendo antes parlamentarios como Luciano Cruzco y otros que habían impulsado parte de esta agenda, pero la ley de presupuestos finalmente lo solucionamos, y desde el 25 de noviembre, es decir, desde ayer están incorporadas las dos primeras, y en el caso de terapia ocupacional, una vez aprobada la ley de presupuestos. Hay hartas dudas que nos han hecho llegar a través de las redes sociales, se las planteo para que las vayamos despejando rápidamente. Primero, esto es para las personas con discapacidad física e intelectual. No toda la gente tiene por qué saberlo, pero por ejemplo, una persona con síndrome de Down requiere fonoaudiología para la hipotonía que tiene, por ejemplo, en la lengua, para comer y también para aprender a hablar y articular de buena forma las palabras. Entonces, para discapacidad física e intelectual, y en el sistema público y privado de salud. En ambos casos. En ambos casos y en ambos sistemas, también en el público y privado, porque en el privado también habían topes súper estrictos.
Exactamente, en ambos casos y en ambos sistemas, en el público y el privado se eliminan los topes y por lo tanto van a poder ser, como conté, tienen que estar en el Registro Nacional de Discapacidad, ese es el único requisito, pero se eliminan los topes en ambos sistemas. Ya, pregunta entonces también, para estar en el Registro Nacional de Discapacidad hay que hacer un proceso que es primero ir al COMPIN y luego pasar al CENADIS y después a uno se le entrega finalmente a la persona que está en situación de discapacidad, se le entrega esta credencial que hay que estar en ella. Usted sabe, me imagino que hay también hartas críticas respecto, desde hace años, respecto de cuánto se demora el proceso. Quiero preguntarle si también se va a trabajar en aquello, en el proceso de entrega y de certificación para la persona con su credencial de discapacidad. Mira, tenemos plena conciencia de lo complicado que es el registro y antes de este anuncio estábamos trabajando fuertemente con un programa que se llama Clase Media Protegida para digitalizar todo el proceso de manera de darle celeridad y no hacer este comprahuevos que muchas veces sufren familias con personas con discapacidad y por lo tanto no logramos alcanzarlo, preferimos lanzar rápidamente la posibilidad de la cobertura, pero esperamos a principios del próximo año poder digitalizar todo el proceso de manera de simplificar todo el sistema de registro en el Sistema Nacional de Discapacidad y estamos trabajando a full en nuestros equipos en esto. Quisimos no detener este anuncio hasta que el otro que estuviera listo, porque aquellas que ya tienen registro o están en proceso de registro ya pueden eliminar los topes, pero esto obviamente nos obliga y nos acelera el trabajo que estamos de simplificar cómo obtener el registro o la credencial de discapacidad. Y además una cosa adicional, estamos trabajando específicamente para saber cómo niños que nacen con una discapacidad pueden ser incorporados automáticamente al registro. Pero como te contaba, tuvimos el dilema de saber si esperábamos una cosa para resolver la otra y tomamos la decisión con sentido de urgencia de primero eliminar los topes y en el mismo sistema estar trabajando rápido para eliminar las barreras de entrada que tiene hoy día el sistema y que hacen cada día más complejo postular. Sabemos que esto es un problema para miles de familias y por lo tanto queremos solucionarlo, pero queremos ir avanzando los pasos que sean necesarios en ese camino y partimos con este. Antes de ir a otro tema, para cerrar y hemos hablado a lo largo de este conflicto social de la desigualdad como un tema súper importante que afecta más aún a las personas en situación de discapacidad, ¿no? Más todavía también hemos hablado de la desigualdad territorial, entonces quiero llevarlo al tema de la gente que está en situación de discapacidad en zonas rurales, se habla re poco de ellas. Usted sabe bien que hay muchas personas en situación de discapacidad y de discapacidad intelectual que ni siquiera tienen a veces carnet de identidad y menos van a tener entonces registro nacional de discapacidad. Tampoco tienen mucho acceso a terapias, mientras más nos alejamos de Santiago, menos posibilidad hay de tener acceso a terapia. Entonces quiero saber si su ministerio está pensando cómo acercar también el Estado para las personas en situación de discapacidad en zonas rurales. Dos cosas súper importantes tú planteas. La primera, si algo ha provocado esta crisis tiene que ver con la equidad y la equidad muchas veces no solo la manifiesta aquel que más grita demandando soluciones, sino también aquellos más postergados de las soluciones públicas. Y tú pones un caso particular que para nosotros es relevante, armamos un programa que se llama Relevo, que tiene exactamente esa estrategia, que son un sistema de cuidados que permite también facilitar el acceso al sistema de prestaciones públicas a nivel territorial, particularmente en comunas rurales. Hoy día es un piloto, pero queremos escalarlo a todo el país y lo que busca es exactamente lo que tú dices, es un sistema de cuidados que incorpora a la comunidad una red comunitaria entre voluntarios y funcionarios públicos que lo que hace básicamente no solo es detectar dónde hay familias con discapacidad o personas con discapacidad, sino que acercarle la oferta pública hacia ellos. Están 5 comunas, pero queremos seguir avanzando mucho más fuerte hacia adelante, sabiendo, como tú dices, que ahí es donde la equidad se hace mucho más manifiesta en estos días en que se discute tanto de dónde hay que apuntalarle la equidad y cómo logramos encontrar soluciones. El tema de discapacidad y sobre todo dependencia en general está en la prioridad de lo que hemos puesto en la agenda del Ministerio. Ministro, ¿se recuperaron los recursos que se iban a recortar en el presupuesto respecto del programa de cuidadores? Sí, están, o sea, lo primero están incorporados, pero además estamos haciendo otra cosa ahí, Mónica, que lo adelanto, algo que ha transformado el Ministerio, es que también estamos rediseñando muchos de los instrumentos que tenemos, eliminando burocracia en el gasto. Esto también tiene que ver con ayudas técnicas. Nuestro objetivo hoy día en materia de discapacidad, pero en general en todo lo que estamos haciendo en el Ministerio, ha sido evaluar qué programas funcionan, qué programas están siendo ineficientes o tienen mucho gasto de burocracia y aumentar los recursos disponibles para allá. Entonces hay algo que va en la ley de presupuesto que tiene que ver con los presupuestos actuales, pero
también el rediseño de instrumentos para eliminar burocracia y que más plata se vaya a transferencia directa, entre ellos el tema cuidadores que están incorporados ya en el presupuesto con los mismos recursos que tenían. Ministro, lo cambio de tema. Hoy día Human Rights Watch dio a conocer su informe respecto de violaciones a los derechos humanos y habla de violaciones reiteradas, graves, y no solo en el contexto de manifestaciones, que tampoco tendrían por qué ser, sino que también incluso gente que ni siquiera estaba participando de manifestaciones, de otras que ocurrieron también en comisarías. Yo me imagino que usted ya conoce bien el informe. Quiero preguntarle cuál es su reacción frente a esta denuncia y a este informe de Human Rights Watch. Lo primero, doloroso, si algo fuera impresentable, y creo que en un Estado de Derecho como el que vivimos y en un gobierno que tiene un compromiso con los derechos humanos, nos obliga a hacer operar el sistema de derecho para que aquellos casos en que haya habido abusos graves, como dice el informe, sean condenados por los tribunales de justicia y básicamente quienes hicieron estos abusos paguen sus responsabilidades. Lo importante en una democracia es básicamente que las instituciones están funcionando. Esta es la gran diferencia de las dictaduras o las dictaduras que hemos tenido en Chile anteriormente, en que no había un Estado de Derecho que condenaba y perseguía las faltas, pero como bien dice el informe, aquí hay una segunda mirada que hay que tener este informe, que nosotros tenemos que estudiar, mejorar y perfeccionar nuestros sistemas de seguridad pública y Fuerzas Armadas, sin olvidar que juegan un rol importante en la protección de todos los ciudadanos en democracia, en cuidar finalmente nuestras instituciones e infraestructura pública y a las personas, y que por lo tanto se deben condenar, perseguir y no permitir ningún tipo de abusos, porque en eso se sustenta su credibilidad pública. Aquí Carabineros ha sufrido atentados en varias comisarías, dolores gigantes en la calle, pero eso no justifica en ningún caso que se cometa ningún tipo de abuso, y por lo tanto ojalá el imperio del derecho opere a cabalidad y termine condenando a aquellos que fueron responsables, y a los gobiernos que vengan de acá, de atrás, o sea, hacia atrás y hacia adelante también, que tengamos un trabajo sistemático por modernizar nuestras policías, porque cuando la violencia se toma en las calles es cuando más necesitamos fuerza pública, Fuerzas Armadas responsables y que protejan de buena manera a los ciudadanos. Sí, claro, lo destaca además el director de Human Rights Watch. Derechos humanos no son contradictorios con seguridad pública, al contrario, son complementarios, y preocuparse por los derechos humanos no quiere decir desconocer ni bajarle el perfil o ser cómplice de los hechos de violencia, muy por el contrario. Quiero preguntarle, de lo que usted escuchó, ¿qué fue lo que le pareció más grave de todos los hechos relatados en el informe? Una cosa particular de lo que dices antes. Nosotros tenemos como sociedad democrática aprender que orden público, protección a los derechos humanos son parte de la misma ecuación. Por lo tanto, mientras más orden público necesitamos y mientras más Fuerzas Armadas o Carabineros necesitamos protegiendo a los ciudadanos, más cuidado y protección tenemos que tener a los derechos humanos. ¿Por qué digo que son parte de la misma ecuación? Porque de no existir Carabineros y Fuerzas Armadas son las barras bravas, la violencia, quien decide cómo se usa el espacio público, cuál es nuestro derecho a circular, o jóvenes violentistas pueden determinar si yo tengo derecho a circular en una ruta, pero asimismo tenemos que tener el cuidado y la garantía de que al ejercer la fuerza o el monopolio de la violencia haya los cuidados necesarios. Creo que todos los hechos son igualmente graves, cualquier vulneración a los derechos humanos es igualmente grave, hay casos que son muy dolorosos, como los abusos con mujeres, insisto, que ojalá los tribunales rápidamente, de la manera más rápida posible, resuelvan rápidamente estos casos y puedan condenar a aquellos que fueron culpables, pero yo aquí, para mí no hay medias tintas, no hay magnitud en la vulneración de los derechos humanos. Cada violación a los derechos humanos debe ser perseguida y de ser enjuiciada por los tribunales, porque la mejor forma, como te decía, de que nuestras Fuerzas Armadas y de orden cumplan bien su labor, porque permite excluir y encapsular a los individuos que cometen estos abusos y condenarlos si es necesario. Cierto, todos los casos son igualmente graves. Hacía el matiz, por ejemplo, respecto de los casos a menores, porque todas las violaciones son graves, pero claro, hay algunos que parecen aún más terribles por la indefensión además de las personas, ¿no? Para cerrar entonces, pues se nos acabó el tiempo, ministro, entonces usted coincide, me imagino, con la necesidad urgente de reformas a la policía, que es algo que se ha hablado bastante durante largo tiempo, y no solo por el tema de derechos humanos, también se ha hablado de inteligencia policial, de inteligencia militar, que hay que trabajar ahí, también del mayor control civil respecto del ámbito económico, de cómo se gastan los dineros. O sea, parece que también hay una deuda pendiente del Poder Civil respecto a hacerse cargo de modernizar y de reformar realmente a las policías. Exactamente, como lo dice,
policías eficientes son el mejor resguardo para la democracia y la mejor forma que tenemos los ciudadanos de cuidarnos entre nosotros. Y por tanto creo que aquí viene un desafío gigante de Estado y ojalá de construcción de grandes acuerdos, así como hemos construido acuerdos constitucionales acelerados estas últimas 2 semanas, también de cómo podemos hacer una reformulación en positivo de nuestras Fuerzas Armadas y cómo también hoy día le damos y brindamos protección y también apoyo a aquellos carabineros que hacen bien su pega o Fuerzas Armadas que hacen bien su pega y que están cuidando finalmente hoy día la seguridad de la ciudad. Creo que ambas cosas son parte también de la misma ecuación. Cuidar y proteger a los carabineros que hacen bien y respaldarlos en su labor y también estudiar cómo podemos perfeccionar de que nunca más ocurran abusos en Chile o vulneración a los derechos humanos y que el Estado de Derecho opere y sancione a aquellos que los cometen, sin olvidarnos que el grueso de carabineros, el grueso de Fuerzas Armadas están haciendo una pega que son chilenos, protegiendo a chilenos y defendiéndonos de los grupos violentistas que se han tomado la ciudad estos días. Ministro Sebastián Sichel, ministro de Desarrollo Social, muchísimas gracias por habernos acompañado en Marca Registrada. Que esté muy bien. Muchas gracias, Mónica.